En esta sesión 16 nos toca hablar del módulo ultrasónico HC-SR04. Vamos a aprender qué es, cómo funciona, vamos a crear librerías y vamos a utilizarlas en algunos proyectos. Así que empecemos. Para comenzar nos vamos a la página rodrigocarita.com y a la pestaña Foro. El curso es Sistemas Digitales 2 y la sesión de hoy es módulo ultrasónico HC-SR04, que normalmente se usa para medir distancias. Seguimos con la idea de que es muy fácil dirigirse a la parte final, descargar las librerías y utilizarlas, pero sin embargo, si quieres saber acerca de cómo es el proceso interno y cómo es que funciona a fondo, te recomendamos leer todo por partes, ¿no? Vamos a mostrar el spoiler HC-SR04. El módulo ultrasónico, como ven en esta imagen, consta de dos partes sencillas, que es un speaker, que es uno de los, bueno, se nota como ojitos, ¿no? Pero es una de las partes, es el speaker, y el otro es un micrófono. Su principio de funcionamiento es simple. Vamos a enviar sonido a una frecuencia muy elevada, por eso se llama ultrasónico, es un sonido de un ultrasonido, que al momento de viajar en el aire a la velocidad del sonido, cuando detecta un objeto va a rebotar este sonido y va a ser detectado por el micrófono. Ese tiempo que se ha tardado desde que envió el sonido hasta que detecta el micrófono será la distancia a la cual se encuentra ese objeto, ¿no? Y de eso se trata prácticamente. Y en la parte trasera vemos lo que son sus circuitos con amplificadores y todo lo que permite este proceso. Eso ya está explicado prácticamente acá. Ahora, en su hoja técnica tenemos que tener en cuenta algunos valores cuando siempre trabajamos con lo que son sensores o con son transductores. En este caso vamos a resumir, acá tenemos el enlace de la hoja técnica, pero vamos a resumirlo muy simple en esta página. Tenemos algunas variables que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar con este sensor. El rango de medición, para comenzar. El rango de medición de este sensor va desde 2 a 400 centímetros, lo que nos dice la hoja técnica. Sin embargo, cuando excede de 200 centímetros se llega a un punto, a una zona de imprecisión donde los valores ya no van a ser tan exactos y donde pueden haber algunas, ¿cómo se llama? Pueden haber algunos tipos de errores, por ejemplo, algunas intrusiones y medidas consecuentes, ¿no? Por lo tanto, se nos recomienda trabajar dentro del rango en la zona efectiva, que es de 2 a 200 centímetros. Pero obviamente nada le quita que querramos trabajar hasta 400 centímetros. Sin embargo, ya sabemos que de 200 a 400 centímetros se llega a lo que es la zona de imprecisión, donde las medidas van a variar ya a unos errores garrafales. Y la zona efectiva donde la medida ya es un poco más precisa, ¿no? Otra de las características que nos indica la hoja técnica es el ángulo de ataque. Es el valor óptimo en ángulo en el cual nosotros vamos a poder detectar un objeto. Bueno, va a detectar el sensor un objeto. Nótese que obviamente que como es un ángulo en la parte, mientras más alejado esté, la parte se abre un poco más. Por lo tanto, esta zona de la zona efectiva es dentro de 2 a 200 centímetros, ¿no? Pero claro, se va a seguir abriendo más hasta 400 centímetros. Y como ya es un poco más grande la zona de detección, pues es fácilmente detectable alguna intrusión o algunos otros objetos que se encuentren y pueden mandar algún error en mi medida. Por eso siempre es bueno tener en cuenta esta parte, el ángulo de ataque. Y mientras nosotros estemos dentro, nuestro objeto esté dentro o parte de nuestro objeto esté dentro de este ángulo de ataque, pues nuestra medida va a ser correcta. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a ver algunos casos dentro de lo que es la medición de distancia con este módulo ultrasónico. Primero que nada, la posición normal. Si está dentro de los 200 centímetros, bueno, o 400, ¿no? Pero ya sabemos que 400 es una imprecisión. Pero si está dentro de 200 centímetros y el objeto o parte del objeto está dentro del ángulo de ataque, pues el sonido viaja por el speaker, se encuentra exactamente con ambos porque este es un objeto B. Sin embargo, el objeto B no está dentro del ángulo de ataque y su rebote, que es casi mínimo o es que va a ser poco, no va a llegar al micrófono y prácticamente no es como si no va a detectar el B. Pero claro, en este caso está detectando el sonido rebota con mayor eficacia y detecta el micrófono, por lo tanto mi resultado va a ser la distancia que tengo hasta el objeto A. ¿Por qué? Porque está dentro de la zona efectiva, que es el ángulo de ataque y la distancia desde el sensor.
El segundo caso es cuando detecta una intrusión. Obviamente vamos a ver qué pasa cuando dos objetos están dentro del ángulo de ataque. Están los objetos adentro, bueno, pero obviamente para este caso se pone parte del objeto, que también hay que tener en cuenta esa zona crítica. Bueno, el sonido va a viajar y va a detectar a ambos. Sin embargo, el resultado va a ser el objeto más cercano, porque cuando este sensor detecta la presencia, va a cambiar en el momento que rebota. El primer momento que rebota va a cambiar el valor de lo que es un pin de eco. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Por lo tanto, el sonido rebota más rápido cuando detecta B, pero obviamente va a detectar A, pero B va a detectarlo más rápido y el resultado va a ser el objeto B. Entonces, entre dos objetos, el cercano, que claro que están dentro del ángulo de ataque y dentro de la zona de trabajo de este sensor, el cercano es el resultado. Ahora tenemos que también tener en cuenta esta parte. Puede que el cercano esté dentro del resultado, pero esté inclinado. Esta es una posición extremadamente inclinada, en el cual el sonido ya no rebota al micrófono, sino se va y se pierde. Se pierde la señal del sensor A. Y obviamente si hay un objeto lejano, pues este es el que va a detectar. Y la respuesta en este caso sería la distancia hacia B. Ahora también podemos tener casos en lo que sería una imprecisión en la medida. Nótese que el objeto B no está dentro de la zona de trabajo de nuestro sensor, pero el objeto A sí está, aunque también está inclinado en una manera crítica. Por lo tanto, el sonido debería perderse, el rebote, el módulo envía el sonido, ¿no? Cuando rebota, no rebota directo al micrófono, sino pasa a perderse. Pero cuando encuentra ya el otro objeto, este sonido vuelve a rebotar y llega hasta el micrófono. El resultado es una imprecisión en la distancia que se encuentra hacia A. ¿Por qué? Porque obviamente recorre un mayor camino cuando hace este trayecto, ¿no? De rebotar primero a B y luego de B al micrófono. Estas son las características que tenemos que tener en cuenta. Ahora, si vamos a poner un objeto a detectar, tenemos que tener en cuenta esta parte, cómo inclinarlo y estar probando. Más que todo es prueba y error hasta ver cuándo detecta. Y bueno, en caso digamos, ¿por qué no me detecta o qué está pasando en los errores? Podemos compararlo con uno de estos casos y ver, ya, seguramente está detectando un objeto más cercano, o es que está muy lejos del ángulo de ataque y cosas así, ¿no? Por último, también se especifica en la página las dimensiones de este sensor. Este sensor, ¿por qué se especifica esto? Porque si nosotros queremos hacer un case o algún diseño para ponerlo en una cajita o alguna otra cosa que querramos, pues acá tenemos ya especificado estas dimensiones, que está en milímetros, ¿no? 12 milímetros desde la parte inferior de la placa, bueno, frontal de la placa, hasta de lo que es el direccionador, uno del speaker, el micrófono, el diámetro del speaker es 16 milímetros, la separación entre ambos componentes es de 10 milímetros, y bueno, acá tenemos todo para especificar. Ojo que esto es para el modelo HC-SR04. Y por último nos da los parámetros eléctricos. La hoja técnica nos muestra que la tensión de operación es de 5 voltios en corriente directa, lo que consume es 16 miliamperios. La frecuencia de operación es a 40 kHz. Esto ya está dado con lo que es el cristal oscilador que tenemos, que lo muestra en esta parte, y que el tiempo de señal mínima requerida en el pin de trigger es de 10 microsegundos. Ahora vamos a ver cómo es que por qué es que nos da este valor. Y la resolución mínima es de 3 milímetros, o sea que esto puede detectar en mínimo 3 milímetros cada 3 milímetros de distancia. Su modo de operación, ya lo hemos dicho al inicio. Primero, lo que hace esto es enviar un pulso por el pin de trigger. Una vez que envía el pulso por el pin de trigger, automáticamente se genera, bueno, este pulso obviamente tiene que tener una duración de 10 microsegundos mínimo. Ahí es donde viene la parte de lo que dice la hoja técnica, que es la duración mínima de 10 microsegundos. Cuando nosotros nos vamos a asegurar que ese pulso, o sea, que el valor en alto, que se quede valor lógico 1, sea de 10 microsegundos. Cuando eso suceda, bajamos de nuevo, obviamente es un pulso, no es una subida o una bajada. Cuando ya se vuelva a ser 0, se baja automáticamente, nuestro módulo va a generar un sonido, va a generar lo que es el ultrasonido, que son 8 pulsos a 40 kHz. Ese es el ultrasonido. Se dice ultrasonido porque nosotros no vamos a poder escuchar humanamente no podemos escuchar esa frecuencia.
y eso va a ser enviado al aire por su speaker. Una vez que ha sido enviado, en el instante en el que ha sido enviado, el pin de eco, que es el tercer pin, se va a activar, se va a poner en estado lógico de 1 y se va a quedar así. ¿Hasta cuánto tiempo se queda en estado lógico de 1? Pues se queda hasta que el micrófono detecta el rebote. Obviamente vemos que el sonido rebota, y una vez que llega el micrófono, el rebote del sonido, pues ese pin de eco cambia su estado al valor de 0 lógico. Ahora, ese tiempo que se ha mantenido en alto, ese tiempo tenemos que traducir en distancia, porque sería la distancia a la cual se encuentra el objeto que estamos midiendo, con el cual nuestro sonido ha rebotado. Según la hoja técnica, nos dice que la distancia traducida en centímetros es el tiempo que se encuentra que ha estado en estado alto el pin de eco entre el valor de 58. Ahora, ¿de dónde sale este valor de 58? Sale de lo que es la velocidad del sonido, y obviamente que tiene que ser el doble, ¿no? Porque que es la parte de ida y la parte de vuelta. Ahora, nosotros vamos a tener un poco de alguna diferencia. En este caso vamos a tener alguna diferencia con este valor de 58. Por eso yo les decía que era mejor ver esta parte completa del tutorial, la parte de teoría, que suele ser aburrida, pero tenemos que tener mucha base para hacer esto. Nosotros vamos a calcular un valor que puede llegarles a resultar también 58, o puede resultarles algún otro valor cercano. Ese valor va a ser el tiempo, la constante de precisión para un factor de corrección que vamos a hacer. ¿Cómo es esto? Pues vamos a verlo en el siguiente spoiler. Ahora nos toca el proceso del HC-SR04. Como ya tenemos en cuenta cómo es que funciona nuestro módulo HCS, o sea, nuestro módulo ultrasónico, vamos a hacer lo que es el diagrama de flujo para realizar el pseudocódigo, para programar para programar en nuestro lenguaje assembler, y que nuestro PIC funcione y nos dé una medida de la distancia usando este ultrasonido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es sencillo. Vamos a crear una subrutina. Obviamente esta subrutina va a ser todo ese proceso de lo que hace el módulo ultrasónico. Primero activamos el pin de trigger, ya sabemos. Tenemos que esperar un retardo de 10 microsegundos, porque el pin de trigger tiene que estar activo 10 microsegundos. Siguiente, tenemos que apagar el pin de trigger, y una vez que se apaga, pues el pin de eco una vez que se apaga, se genera el sonido, ¿no? El ultrasonido de 8 pulsos a 40 kHz. Y podemos crear otro retardo que espere eso, o si no, en este caso lo que hacemos es esperar a que el pin de eco se vuelva 1. Una vez que se vuelve 1, mientras no se vuelve 1, sigue esperando, ¿no? Sigue esperando acá y se mantiene en este bucle. Cuando se vuelve 1, pues vamos a usar para esta medición el timer 0, porque el timer 0 nos va a permitir incrementar ese registro automáticamente, y vamos a pararlo en el momento en el cual hayamos recibido el rebote del sonido, y vamos a leer el timer 0 cuánto ha acumulado, y eso lo vamos a traducir en distancia. Entonces una vez que ya el pin de eco se volvió en estado lógico 1, pues limpiamos el timer 0. Desde este momento el timer 0 lo vamos a programar como temporizador. Desde ese momento el timer 0 ya está temporizando, ya está subiendo su cuenta, ¿no? Esto ya lo vimos en la sesión de timer 0, que si no lo has visto te recomiendo que pases por ahí y que lo verifiques, y lo hemos configurado como temporizador. Por lo tanto ya está incrementando su cuenta. Ahora, ¿hasta cuándo va a incrementar su cuenta? Pues vamos a meternos dentro de ese otro bucle hasta que el pin de eco se vuelva 0. Mientras no sea 0, mientras siga siendo 1, se va a quedar en este bucle, y el timer 0 sigue incrementando su cuenta, ¿verdad? Ahí sí estamos en este bucle. Una vez que el timer 0 una vez que el pin de eco se volvió 1, pues salimos de este bucle, y en ese instante extraemos el valor con el cual ha finalizado el timer 0, y esa es nuestra respuesta, ¿no es cierto? Ese valor lo vamos a guardar en un registro llamado respuesta por ahora. Ya tenemos ese registro de respuesta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a multiplicarlo por un factor de corrección. ¿Por qué? Porque si recordamos, este timer 0 es un registro de solamente 8 bits, o sea, a 256. Y como la fórmula anterior, vamos a abrir el antiguo spoiler, como la fórmula nos dice hay que dividirlo entre 58, es muy difícil llegar con sus
con sus preescaladores al valor de a que suba cada 58, bueno, a que suba en 1 cada 58 microsegundos. Lo máximo que podemos llegar con 256, que es su escalador, creo que es 256 si no me acuerdo. Bueno, con el máximo escalador es a 51.2 microsegundos. Por lo tanto, vamos a ver la diferencia entre 58 que nos pide el datasheet y 51.2 que podemos llegar con el timer 0. Ese error va a ser el factor de corrección. Bueno, solamente es dividir 51.2 entre lo que tenemos, lo que nos piden, ¿no? 58, que sale 0.88. Ese es nuestro valor de ya correcto con la respuesta corregida. Ahora, este registro vamos a tener que limitarlo porque nosotros queremos que trabaje solamente desde 2 centímetros hasta 200. Acá ustedes pueden cambiar obviamente este límite, ¿no? Pueden hacerlo hasta 250, no, pueden hacerlo hasta 255 porque recuerden que estamos usando el timer 0. Excediendo de eso ya no se puede, a no ser que usemos el timer 1, pero eso sería para librerías más actualizadas, que la podemos actualizar, o si ustedes la actualizan, la comparten y pues la subimos en la sección donde están las librerías, ¿no? Subimos la versión 1.2, 1.3 y así sucesivamente. Entonces el valor máximo de registro puede ser 255, pero nosotros lo vamos a limitar dentro de su rango de zona efectiva, o sea, de 2 a 200 centímetros, ¿no? Si está entre 200 centímetros, pues bien. Ahora, ¿es mayor a 2? Sí. Entonces ya está entre 2 y 200 centímetros y finalizo mi subrutina. Pero si excede de 200 centímetros, vamos a irnos a que la respuesta va a ser igual a 0. Si excede de 2, la respuesta va a ser igual a 0. Esto tiene alguna diferencia con lo que se encuentra normalmente, porque algunos cuando lo limitan, si excede 200, ponen como respuesta 200, o sea, si es que mido 215, la respuesta va a ser 200, y eso pues no está bien porque bueno, no sé en qué momento voy a llegar al límite de medida y mientras sigo excediendo, pues yo voy a creer que sigue en 200. Pero en cambio si lo transformamos todo en 0, o sea, si está fuera de rango, lo volvemos al valor de 0, pues ya sabré cuándo hemos excedido el rango y cuándo ya pues ya no es 200, sino ya es 201, ya pues este registro se va a volver 0. Y así es como limitamos. Entonces, finalizamos la rutina y este sería nuestro proceso que tendríamos que pasarlo a pseudocódigo. Para probar nuestra subrutina vamos a tener que resolver este pequeño ejercicio. Generar el proceso de medición de distancia con un módulo HC-SR04 y vamos a mostrar el valor en un LCD de 16 por 2. Ok, acá tenemos el código, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en nuestro assembler. Y también tenemos la simulación que ya lo vemos funcionando, ¿no? Acá tenemos las fotos ya de funcionando y midiendo la distancia. Pues bien, vamos a explicar cómo funciona este código. Bueno, yo lo voy a pegar, este código no en el assembler, lo voy a pegar en un... No, sí, en el assembler lo voy a hacer. Ya, listo. ¿Cuál es el proceso? Primero obviamente incluimos nuestras librerías del PIG, incluimos el preprocesador, incluimos nuestra macro que ya está grandecita, ¿no? Y como vamos a quemarlo, o sea, vamos a pasarlo a un circuito físico, obviamente les recomiendo crear este código de fusibles. Después ya saben que esto vamos a tocarlo más adelante, cómo es que tengo que programarlo, pero esto es recomendable, lo más óptimo que se puede hacer hasta ahora. Y ahora tenemos estos, bueno, vamos a aprender a usar primero estas palabras. Primero define, obviamente ya saben que la palabra que se encuentra acá va a reemplazar a lo que se encuentra a la derecha. Por lo tanto, si pongo pin 4 del puerto B, ya sé que el trigger, o sea el pin de trigger de nuestro módulo ultrasónico lo tengo que conectar al pin 4 del puerto B. Ahora, si defino la palabra eco, lo tengo que conectar al pin 5 del puerto B. Obviamente esto lo pueden cambiar ustedes, lo pueden cambiar pin 4, pin 5 al puerto C, al puerto D, al puerto que ustedes quieran y el pin que ustedes deseen. Ahora, obviamente el pin de trigger es un pin de salida de nuestro PIC, por lo tanto tenemos que configurarlo como salida, y el pin de eco tenemos que configurarlo de entrada, porque es la respuesta que nos da nuestro módulo. Eso tienen que tener muy presente, ¿sí? Por favor. Ya sabemos el OR0 que acaba de empezar la cuenta de nuestro contador de programa, y vamos a incluir estas tres variables. Memory 1, donde va a ser una variable de temporización, la que nos va a permitir generar los 10 microsegundos de retardo. La respuesta requerida, donde vamos a guardar la respuesta del valor, y el corregidor, que es obviamente el factor de corrección que ya aprendimos en la parte de teoría, que ya vamos a ver cómo funciona.
Ahora, banco 1, nos vamos al banco 1. ¿Para qué? Para declarar los pines. ¿Qué pines tenemos que declarar? Obviamente el pin de trigger, que es el pin 4 del puerto B, lo tenemos que declarar como salida, y el pin de eco lo declaramos como entrada. Ya tenemos ambos pines declarados. Ahora, recuerden que estamos usando el timer 0, por lo tanto el timer 0 tiene que estar en modo temporización y la escala máxima, que es a 255. Ya está configurado el timer 0 con estos dos códigos. Ya para continuar, yo pues ya me voy al banco 0, ya no tengo nada más que hacer en el banco 1. Ahora, vamos a inicialmente cargar nuestras variables. Obviamente el factor de corrección es 85, yo lo calculé por la fórmula que vamos a ver más adelante, pero le voy a poner 88. ¿De dónde sale este 88? Este 88 sale de 51.2, que es el valor máximo que yo puedo obtener con mi 51.2 microsegundos que puedo obtener con mi timer 0 a escala de 256. O sea, va a subir en 1 el timer con esta escala, que obviamente cada 51.2 microsegundos. Entre 58 me sale 0.88 o 0.88. Voy a sacar la calculadora, que no me acuerdo hasta ahorita. Muy bien, la respuesta me sale 0.88. Obviamente nosotros no podemos poner el valor de 0, porque ya sería un racional. Y bueno, vamos a poner el valor entero, que es 88, y eso lo vamos a configurar con las comas cuando usemos nuestro comando de multiplicador. Lo que sigue es ya pues un juego para nosotros, ¿no? Iniciamos el LCD porque estamos usando la librería del LCD 16x2. Apagamos el cursor, nos movemos con el LCD a la fila 1, columna 3 para escribir el título. El título que vamos a escribir es ultrasónico, ¿no? Escribimos cada letra por separado, escribimos ultrasónico. Luego nos vamos a la fila número 2 y ahora escribimos la palabra distancia con sus dos puntitos, porque ahí vamos a escribir la distancia. Luego nos vamos a la fila 2, columna 14, o sea, 3 filas después de lo que hemos escrito acá, para escribir la variable medida, que es centímetros. Ya he escrito la parte que no se va a modificar. Obviamente esta parte se va a quedar como letra y esa parte no se va a modificar para nada. Y ya la he escrito, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer en el módulo la palabra ultrasónico, distancia en el LCD, ¿no es cierto? Y va a escribir centímetros. Ahora, ¿qué hay entre distancia, entre la palabra distancia y la palabra centímetros? Hay 3 espacios. En esos 3 espacios yo voy a escribir el valor de mi respuesta del timer 0, ya convertido al valor de distancia, ¿no? Por lo tanto, esa sería la coordenada de mi LCD, la fila 2, la columna 11. Ahí movemos el cursor y esperamos para la interacción. Este es nuestro programa. Prácticamente todo esto es el programa. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hicimos en nuestro proceso. Primero llamamos a la subrutina medir distancia. Nos vamos a la subrutina medir distancia, que es prácticamente el proceso del diagrama de flujo, solo que traducido a pseudocódigo. ¿Qué es lo que hacemos? Obviamente, primero encendemos el trigger. Luego cargamos el valor de 50 a la variable memory 1. Esto me va a permitir generar el retardo de 10 microsegundos. Me dirán, ¿por qué sale 50? Pues obviamente estamos trabajando con un cristal de 20 MHz, por lo tanto cada instrucción me cuesta 0,2 microsegundos, ¿no? Y si quiero 10 microsegundos, pues tendría que dividir 10 entre 0,2 de lo que me sale, y pues ese valor me sale 50. Entonces 50 veces voy a repetir una instrucción y así ya habré gastado 10 microsegundos, lo suficiente. Pues por eso hago el valor de 50. Eso lo hemos visto en la sección de retardos, ¿verdad? No tendría por qué meterme a fondo. Eso ya en la sección de retardos. Muy bien, una vez que ya cargamos esto, hacemos el bucle que va de la repetición. Por lo tanto, este bucle acá está bien. 50 por 0,2 nos salen 10 microsegundos. Entonces esto va a ser el tiempo. Esto va a ser hacerle hora al pig, ¿no? Vamos a hacer, ¿cuánto? 10 microsegundos. Una vez que ya pasó los 10 microsegundos, pues vamos a apagar el trigger. Y llamamos un subtítulo llamado esperar eco. ¿Qué es lo que hacemos acá? Pues esperamos que el pin de eco se vaya a activo, ¿no? Se vuelva 1. Una vez que ya se hizo 1, sale de esta condición, salta un espacio y limpiamos el timer 0, ¿no? Una vez que ya está listo, limpio el timer 0, y desde acá ya está empezando la cuenta. Ahora, ¿en qué momento esperamos? Pues tenemos que esperar al fin, así nos dice. Entramos a otro pequeño bucle
otro bucle donde vamos a esperar que el pin de eco se haya desactivado, o sea, se vuelva a 0. Y mientras tanto, obviamente ya el timer 0 sigue contando, ¿no es cierto? Porque estamos como temporizador. O sea, sigue acumulándose, ¿no? Ya, una vez que se volvió 0, el pin de eco, ¿qué es lo que hago? Pues extraigo ese valor del timer 0 que se encuentra en ese instante y lo guardo en respuesta. Como ya lo guardé en la variable respuesta, pues ya nada va a modificar esta variable y el timer 0 pues que se vaya, que se borde, no me interesa todavía, ¿no? Como ya la tengo en respuesta, recuerde que acá hemos usado mucho estas comparaciones, vamos a limpiar por si acaso la bandera 0 de testeo. Pero ya en respuesta tengo el valor del timer, el timer en el cual ¿cómo se llama? El valor de timer que ha sido contando, ¿no? Y en el momento en el cual el pin de eco se ha desactivado, ya tengo ese valor de timer hasta dónde ha llegado en este registro llamado respuesta. Ahora, ¿qué vamos a hacer con respuesta? Vamos a limitarlo. Vamos a limitar de 0 a 200. ¿Y cómo es que hacemos eso? Bueno, acá lo hemos limitado a 3, de 3 centímetros a 200. ¿Cómo hacemos? Tenemos que obviamente cargar un valor que este va a ser 227, que prácticamente se va a traducir en 200. ¿Por qué? Porque nuestro factor de corrección es 0.88. Por lo tanto, si queremos 200 que finalicen entre 200, vamos a dividirlo y el valor máximo que nos va a salir es 227. Por lo tanto, si nuestra variable mide 227 multiplicado por el factor de corrección nos va a salir 200 y ya tendríamos limitado esa parte de lo que es la medida la medida de la respuesta. Entonces vamos a restar este 227 con respuesta para ver si obviamente se ha excedido. Si en caso haya excedido, obviamente esto se comprueba con la variable c, ya lo vimos en la parte de lo que es las restas en Assembler, ¿no? Si en caso excede, entonces vamos al límite excedido. ¿Qué es lo que hace el límite excedido? Pues el límite excedido lo que hace es limpiar el valor de la respuesta, o sea, lo vuelve 0 y nos vamos a fin de rutina, que es simplemente sale la rutina, no hace un return. Ahora, vamos a ver en el caso de 3, vamos a cargar, en el caso de que no haya excedido, pues salta, ¿no? Salta una condición y vamos a hacer la otra prueba. En el caso haya sido 3. Es 3, o sea, la variable es menor que 3, así porque lo resta, ¿no? Lo que hace acá es restar respuesta de 3. Si es positivo, respuesta menos 3, significa que estoy dentro de rango, por lo tanto voy a saltar, ¿no? De esta condición que es la comprobación, voy a saltar esta instrucción y pues simplemente finalizo y el valor de respuesta se mantiene y es lo que voy a escribir en el LCD. Pero en caso no sea, o en el caso de que respuesta menos 3 sea negativo, significa que mi respuesta es menor a 3, ¿no es cierto? Por lo tanto esta condición se vuelve falsa y continúo, ¿no? Continúo, por lo tanto me voy al límite excedido porque estoy fuera de rango y lo que hago es simplemente eliminar el valor de la respuesta, ¿no? El clear F lo pongo a 0 y me voy a fin de rutina, que es a esta parte de acá. Lo que hace es su return y regresar a donde me han llamado. Eso es todo lo que hace la subrutina traducido en pseudocódigo. Bueno, obviamente cuando hago return regreso acá a una línea después. Ya tengo el valor guardado en el registro de respuesta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicar ese registro por la respuesta, obviamente registro de respuesta por corregidor. El corregidor vale 0,88, ¿no? Pero ahora estamos multiplicando por 88. Recordemos que obviamente este comando nos permite multiplicar dos registros de 8 bits y nos entrega la respuesta en 5 registros, ¿no? Que está la decena de millar, unidad de millar, la centena y toda esa cosa. Entonces la multiplicación de ambas, yo solamente quiero los 3 registros que me importan, que sería la decena de millar, la unidad de millar y la centena. Los otros registros no quiero, serían los decimales, pero no los deseamos. Ahorita nuestra resolución con la que estamos trabajando es de 1 centímetro, así solamente tenemos 3 espacios en nuestro LCD, recordemos. Entonces lo que vamos a hacer es escribir registro del resultado de la multiplicación. Vamos a escribir la decena de millar, luego vamos a escribir la unidad de millar y luego vamos a escribir la centena. Una vez que ya hemos escrito, vamos a esperar 70 milisegundos para que el mensaje se muestre, ¿no? y no estar cambiándolo a cada rato. Y de nuevo nos vamos al inicio de estos 3 dígitos y vamos a repetir el bucle, ¿no? Movemos el cursor y repetimos el bucle. ¿Qué es lo que hacemos? Medimos distancia, hace todo el proceso de medir distancia.
multiplicamos esa respuesta que nos ha entregado la subrutina por un corregidor y lo que hacemos es pues acá escribimos en el LCD cada dígito y así es como queda nuestra programación. Lo que nos queda ahora es compilar. En la simulación hemos hecho la conexión. Obviamente esta simulación no es precisa, la simulación no hay que confiarnos porque no podemos llegar a valores tan exactos como en microsegundos, el mínimo es milisegundos, y si hacemos algunas configuraciones de lo que es nuestro simulador, pues vamos a tener problemas al compilar y con el consumo de nuestros recursos. Así que lo único que queremos ver acá es que se digiten valores que sean confiables y así es sencillo. Estamos metiéndole una señal senoidal por lo que es la entrada. Este módulo viene de una página que se las voy a poner en los enlaces cómo descargarla y pues simplemente vamos a darle play. Ahí vemos nuestro módulo ultrasónico que está midiendo la distancia y pues bueno, nos está midiendo diferentes distancias, lo que significa que sí funciona. Cuando nosotros pasemos esto a físico pues veremos su correcto funcionamiento. En la página vemos cómo el módulo sigue funcionando y obviamente tenemos el funcionamiento en modo físico con un obstáculo. No vemos cómo está conectado el LCD y pues que nos está mostrando los valores de distancia a los cuales nosotros queremos llegar. Por lo tanto, esto podemos usarlo en cualquier proyecto y ya tenemos el funcionamiento de lo que es el proceso ya en pseudocódigo. Nos queda abrir el último spoiler, que es librerías y macros. Como ya hemos visto el proceso funcionando ya en pseudocódigo, pues ahora es tiempo de meter esa subrutina dentro de una librería. Tenemos que crear una librería que nos permita realizar estas acciones. Pero antes vamos a hacer algunos cálculos para mejorar lo que es el proceso de medida y obviamente lo que es el factor de corrección, ¿no? Primero que nada tenemos que calcular cuál es la velocidad de sonido en nuestra localidad. Recordemos que la velocidad del sonido va a depender mucho de lo que es la temperatura y algunos otros factores, ¿no? Sobre el medio por el cual se desplaza, la densidad de ese medio y esas cosas. Por lo tanto, obviamente esto ya es parte de lo que sería fórmulas de demostración, así es sencillo, ¿no? Donde tenemos que la densidad es la densidad del aire, porque en este caso el sonido va a pasar por el aire, ¿no? Es de 1.28 kilogramos por metro cúbico y Y, que es el factor de dilatación adiabática, que ya está por defecto, que es 1.4. Ahora, obviamente la velocidad de sonido está dada por esta fórmula que es el coeficiente de dilatación adiabática por la constante universal de los gases por la temperatura entre la masa molar del gas, ¿no? Pero vamos a reemplazar esta parte con el simple pavo ratón que ya conocemos, ¿no? Y finalmente nos va a quedar, ya mucho rollo, sino nos va a quedar que la velocidad de sonido es la raíz cuadrada de la coeficiente de dilatación adiabática por la presión del ambiente, ¿no? La presión entre la densidad. Ahora, ustedes buscan cuál es la presión que ahorita se encuentra en su localidad, a qué presión están. Esto tiene que estar en pascales. Y esa presión la vamos a reemplazar en la fórmula, ¿no? Que es 1.4, porque es el coeficiente de dilatación adiabática, por la presión ya en pascales entre la densidad del medio, obviamente que el aire, que es 1.28 kilogramos por metro cúbico. Ese resultado nos da la velocidad de sonido, que en mi localidad, obviamente acá, sería 332.81 metros por segundo. Esta velocidad vamos ahora a transformarla en lo que queremos. Primero que queremos que sea centímetros sobre microsegundos. Por lo tanto, vamos a hacer este pequeño factor de corrección, ¿no? Obviamente esta fórmula de transformación de unidades de medida, y ahora tenemos que la velocidad de sonido es 0,0332 centímetros por microsegundo. Ahora recordemos que tenemos que transformar esto para saber a qué distancia se encuentra un objeto, ¿no? Por lo tanto, para un centímetro vamos a medir por qué distancia es igual a velocidad por tiempo, que para un centímetro nos vale a 30.12 microsegundos. Pero esto es obviamente solamente de ida, ¿no? El valor del sonido de ida. Ahora también queremos el de rebote, pues este factor de acá, este valor, lo vamos a multiplicar por 2 y tendríamos que nuestra fórmula de corrección es de 60 microsegundos. No es 58 como nos indicaba nuestro data, la hoja técnica de del módulo, sino en nuestra localidad es 60, 60 microsegundos la distancia, el tiempo que va a recorrer un centímetro, ¿no? 60 microsegundos. Ahora, obviamente esto también vamos a meterlo dentro de lo que es la fórmula, que sería distancia en centímetros va a ser igual al tiempo en microsegundos entre 60, que es lo que hemos escogido.
Pues bien, una vez que ya tenemos esta fórmula, pues vamos a usar nuestro factor de corrección real, que sería 51.2, que es lo máximo que puedo llegar en tiempo para incrementar en 1 el timer 0 entre 60, y eso nos da el valor de 0.85. Ahora recuerden que esto que nos envía las páginas que nos envían la presión a la cual se encuentra nuestra localidad no es tan bueno, no es tan exacta, o sino que son puntos alejados donde eso varía un poco. Por lo tanto, este factor de corrección vamos a cambiarlo a 86, a 87, 88 y a más o menos dentro de ese rango, y así vamos a probar cuál es más exacto, ¿no? Yo lo probé con 85 y a mí me funciona porque sí, es de mi localidad. Lo que sigue, vamos a crear obviamente la librería para el HCSR04. Recuerden que esta librería está en la sección de librerías, y ahí es recomendable que lo descarguen de ahí porque en esa sección va a estar la librería más actualizada. Esta sería la versión 1.0, que es la de ahora, la que estamos creando y con la cual estamos aplicando este video tutorial. Vamos a copiar y vamos a ver qué es lo que hace de una vez. Bien, lo que hace es sencillo. Vamos a declarar unas variables, las variables que queremos. La variable para generar el retardo de 10 microsegundos, para guardar la respuesta, y la variable de ajuste en cuál va a ser la corrección, ¿no? En nuestro caso no ha sido 0.85. Bueno, ya si eres nuevo viendo este tutorial te preguntarás ¿por qué le pongo estos nombres tan extraños? Pues obviamente nuestra librería tiene que funcionar como librería y no tiene que cruzarse con el programa principal que puede usar un programador. Y si yo pongo acá por ejemplo respuesta, y el programador puede usar una subrutina llamada respuesta o algún registro respuesta, y ahí tendría conflicto, y obviamente eso no le va a gustar al programador porque si es que no sabe cómo corregir librerías, como esa cosa, pues está frito, y si le cambia alguna cosa acá no va a saber dónde cambiarlo después, ¿no? Por eso es que le ponemos nombres extraños que mezclan números, mayúsculas, minúsculas, y eso nos permite a nosotros generarlo como librería para que no haya mucho conflicto con el programa principal, ¿no? Así que entramos a la subrutina de medir distancia, y obviamente esa subrutina termina tal y como lo vemos abajo. Es lo mismo que hemos hecho, solamente que obviamente ya está cargado el valor 50, ya sabemos por qué. Es lo mismo que hemos explicado en la parte de librerías, digo, de diagrama de flujo, y obviamente del primer programa que hemos hecho. Solamente que hemos cambiado el nombre de los registros por unos, ¿cómo se llama? Para que no se crucen con el programa principal, porque el programa principal vamos a poner obviamente registros que sí tienen nombres entendibles, y no queremos que se crucen con nuestra librería, ¿no? ¿Qué es lo que hemos agregado acá? Hemos agregado esta parte de fin de rutina. Lo que hacemos en el fin de rutina pues es simple. Multiplicamos el registro, obviamente el registro por el ajuste, y de una que hemos multiplicado, ahora no vamos a tener 3 registros, ahora vamos a tener un solo registro de respuesta que va a unir los 3 registros que nos entrega de respuesta este multiplicar reg, ¿no? Y vamos a usar el comando crear registro, que está dentro de la librería de matemáticas, que va a crear un registro poniendo como un centena, la decena de millar de la respuesta, ¿no? La unidad de millar lo va a poner como decena, y la centena lo va a poner como unidad. Una vez que ya he creado el registro entero, la respuesta la va a guardar en un registro llamado valaux04, y voy a retornar. Lo demás es simple. Si excedo los límites, obviamente la respuesta va a ser 0 y no tengo nada más que hacer, ¿no? Nada más. Ahora, eso va a retornar. Lo que sigue es obviamente, ya aparte de nosotros ya sabemos, bueno, estamos en sesión 16, ya estamos en sesiones avanzadas, ya estamos en temas avanzados, y ya tenemos suficiente nivel para entenderlo todo, ¿no? Vamos a crear el código para nuestra macro, para que podamos obviamente con nuestra macro facilitarnos lo que es la programación. Vamos a copiar y vamos a pegar. En la macro hemos agregado estos códigos, que es iniciar HCSR04. Lo que va a hacer es obviamente configurar nuestro timer 0 como temporizador y le va a dar la mayor escala, ¿no? Y lo que obviamente vamos a declarar los pines, no, acá no se declara, simplemente vamos a limpiar el pin de trigger y vamos a cargar el valor de ajuste. Acá le puse 86, seguramente porque lo medí un día y le puse 86. Pero este valor ya saben que ustedes pueden cambiarlo por los cálculos que hemos hecho, y ya pues lo cambian. Acá pues 86 salió porque esto debe ser 60.
No, 60 sería 85, ¿no? Pero más o menos por ahí están los valores. Ya. Ahora, tenemos otro comando que hemos creado que es medir ultrasónico. Obviamente que acá sí, en este instante es cuando el ultrasónico mide. Y vamos a guardar esa respuesta que nos da, la única respuesta que nos mide en distancia en un registro llamado, al costado que le pongamos de ultrasónico, ¿no? En este caso es una variable temporal llamada del resultado de la medida. Lo que hace es llamar a la subrutina de medir distancia de la librería, carga el valor de esa respuesta en el registro que nosotros pongamos a la derecha de estos comandos. Ya tenemos estos únicos dos comandos y pues así es sencillo. Le guardamos mi macro, esta es la macro. Recuerden que la macro que la estamos trabajando ahorita es de la versión 1.1 y bueno, los comandos hasta ahorita funcionan. Y obviamente del HCSR04 es la versión 1.0, ¿no? Ahora, obviamente, ya que tenemos los comandos, acá ya está explicado. Iniciar HCSR04 es el comando de iniciación del módulo HCSR4. Y medir ultrasónico va a ser el comando, obviamente, medir ultrasónico va a ser el comando que nos va a permitir hacer la medida con nuestro ultrasonido de distancia. Y va a guardar ese registro en la derecha, en el registro que veamos, ¿no? La respuesta lo va a guardar en un registro de la derecha. Esos son los códigos, así de sencillo. Obviamente tenemos que tener en cuenta que al inicio de nuestro programa principal tenemos que definir como trigger a un puerto, de un puerto un pin, y definir como eco de un puerto un pin. Luego tenemos que declararlo y así es como va a funcionar. Vamos a verlo esto en los ejemplos. Recuerden que obviamente está oculto. Vamos a loguearme. Recuerden que el archivo lo pueden descargar acá, ya la librería de la versión 1.1 HCSR04, y pues la descarga directa, lo usan en sus proyectos y ahora vamos a ver cómo se utilizan. Rápidamente vamos a ver el ejemplo más rápido. Vamos a medir la distancia de un objeto y mostrar el valor de un LCD de 16×2. Abrimos y acá tenemos la explicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente vamos a declarar los pines a los cuales está conectado el trigger, el eco. Luego vamos a declarar como salida el trigger y como entrada el eco. Lo que sigue es vamos a utilizar nuestra librería del LCD y la librería del módulo HCS04. Y recuerden que obviamente que la librería del LCD requiere la librería de retardos, conversión y así etcétera, todo lo que necesitemos, ¿no? Acá está el código, vamos a pegarlo y vamos a explicar, ¿no? Vamos a copiar. No, es acá, seleccionar todo, copiar, listo. Excelente, lo que hacemos obviamente incluir, ya sabemos toda la cabecera, ya no necesito explicarla, ya incluimos toda la cabecera, el pig, el microprocesador, nuestra macro. Ahora, ¿qué hacemos? Definimos el pin de trigger como el puerto B, el pin 4. O sea, vamos a conectar al pin 4 del puerto B en la patita de trigger. Vamos a conectar al pin 5 del puerto B en la patita de eco. Esto ustedes pueden cambiarlo, el pin que ustedes deseen, el puerto que ustedes deseen, siempre y cuando lo declaren, obviamente, trigger como salida y el eco como entrada, ¿no? Ahora solamente le requerimos de un registro. Ese registro va a ser distancia donde vamos a guardar el valor que nosotros que de la respuesta en nuestro módulo ultrasónico. ¿Qué hacemos? Ya, banco 1, nos vamos al banco 1 para declarar obviamente el pin de trigger como salida y el pin de eco como entrada, ¿no? Ya lo declaramos ambos y obviamente voy a limpiar todo el puerto C porque, bueno, acá no necesito, bueno, no estoy usando el puerto C, simplemente no necesito estos dos códigos. Limpio el puerto C y ya me voy a, no, declaro el pin de trigger como salida y el pin de eco como entrada. Después ya no necesito hacer nada más que hacer y me voy al banco 0. En el banco 0 voy a limpiar al inicio voy a limpiar el puerto B para asegurarme que cuando se inicie obviamente el pi, cuando se alimente con tensión, pues no queden pines basuras que queden encendidos y así pueda tener error, ¿no? Algunas cosas. Iniciamos los comandos rápidamente. Iniciamos el módulo, ya sabemos que este comando está dentro de la librería y la macro, ¿no? Iniciamos el módulo HCS004 e iniciamos el LCD. Lo que hacemos después de iniciar el LCD es apagamos el cursor para que no veamos el cursor, ¿no? Y escribimos, obviamente, movemos el cursor a la fila 1, columna 3 y escribimos el título ultrasónico, ¿no? Hacemos un enter, o sea, nos vamos a la fila 2 y ahora escribimos el cursor distancia. El cursor que diga la palabra distancia. Después escribimos LCDFC, nos vamos a la fila 2, columna 14 y escribimos la palabra centímetros, ¿no? Ya tenemos. Ahora, entre distancia y centímetros han quedado 3 espacios vacíos y ahí es donde vamos a escribir nosotros el valor que, obviamente, que nos va a mandar nuestro ultrasonido. En nuestro programa, ven, es así de sencillo, más chiquito no puede haber.
¿Qué es lo que hacemos? Movemos nuestro cursor a la fila 2, a columna 11, obviamente, posicionamos ahí el cursor porque ahí vamos a escribir nuestros valores. Medimos, usamos el comando medir ultrasónico y el resultado del ultrasonido lo vamos a guardar en una palabra llamada distancia. Ahora, ya que tenemos guardado en distancia nuestro valor, el valor de medida de 0,255, ¿no es cierto? Que ya está en centímetros. Ahora vamos a escribir el registro, porque ya está nuestro cursor posicionado. Y vamos a escribir registro, que este es un comando del LCD de la última versión de la librería que tenemos, que es la versión 1.1, si no me acuerdo, del LCD. Y vamos a escribir este registro, que es distancia. Lo que hace ya escribe los 3 dígitos en el LCD, ¿no? Luego voy a llamar un tiempo de 70 milisegundos para que no esté ahí parpadeando, nuestro valor no esté cambiando muy rápido, y vamos a darle un tiempo paranoico de 70 milisegundos y repetimos el bucle. Pues así de sencillo. ¿Qué es lo que hago? Mido con el ultrasónico y guardo la respuesta en un registro llamado distancia, que lo declaré arriba. Recuerdan que hemos declarado la variable distancia. Y lo que me queda es obviamente reescribir en el LCD, o sea, usamos el comando escribir registro en la palabra, ¿qué registro? El registro de distancia, y ya lo escribí en el LCD. Luego voy a 70 milisegundos, espero, voy a otro programa y de nuevo posiciono el cursor al inicio y así se va a mantener repitiendo este bucle. ¿Qué librería estoy usando? Estoy usando la librería que hemos creado, el HCS04, la librería de matemáticas, porque este módulo requiere la librería de matemáticas. Librería de retardos, porque la librería de retardos lo requiere el LCD 16x2, y la librería de conversión, que también requiere todos. Ya tenemos todas estas librerías que me permiten hacer este proceso mucho más fácil, ¿no? Ahora lo único que nos queda es compilar. Y vemos que nuestra simulación está saliendo correctamente, pues lo tanto nuestra implementación va a salir en estado perfecto y vamos a probarlo, vamos a probar su medida. En la parte de abajo vemos la foto de la simulación funcionando correctamente y tenemos el link directo para que ustedes lo descarguen, el archivo RAR, la descarga ya saben que es directa. Y bueno, ya lo utilizan, lo que queda es que ustedes utilicen esto, modifiquen algunos valores, modifiquen palabras y así se aprende este tema, ¿no? Rápidamente nos vamos a resolver lo que es la parte número 2, que es vamos a medir la distancia de un objeto y vamos a encender un LED cuando el valor sea mayor a 10 centímetros. O sea, tenemos que detectar 10 centímetros y cuando sea mayor a ese valor, pues vamos a encender un LED. Ese encender un LED ustedes lo pueden cambiar por irse a una subrutina que haga algún otro proceso y lo que ustedes deseen, ¿no? Vamos a mostrar obviamente los valores en un LCD 16x2 para ver cuándo excede de 10 centímetros, ¿no? Vamos a mostrar y aquí tenemos el código ya listo, ya el código hecho. Vamos a copiar y vamos a pegarlo en nuestro assembler. Obviamente lo que hacemos es incluir la librería, el procesador, incluimos nuestra macro porque ahí están nuestros comandos. Ahí, como vamos a implementarlo en parte físico, vamos a configurar los fusibles de esta manera, ¿no? Declaramos el pin de trigger en el pin 4 del puerto B no lo he movido, el pin de eco en el pin 5 del puerto B. Ustedes pueden cambiar esos valores, ya saben, a donde ustedes quieran conectarlo, siempre y cuando obviamente este pin lo declaren como salida y este pin lo declaren como entrada. ¿Qué es lo que hacemos? Obviamente llamamos a un registro, vamos a declarar un registro donde vamos a guardar el valor de la distancia. Pues, ¿qué nos queda? Nos vamos al banco 1 y en el banco 1 lo que vamos a hacer es declarar el pin de trigger como salida, y ya está declarado. Ahora también declaramos el pin 5 del puerto C como salida, ahí va a estar conectado a nuestro LED. Esto ustedes pueden cambiarlo por lo que ustedes deseen, o otro pin, otro puerto. Y ahora declaramos el pin 5 del puerto B como entrada, porque ahí estará conectado el pin de eco de nuestro que nos envía el módulo ultrasónico a nuestro PIG, ¿no? De nuestro PIG el pin 5 del puerto B va a estar declarado como entrada. Ya que declaré los pines de salida y entrada, pues me voy al banco 0. ¿Qué es lo que voy a hacer en el banco 0? Sencillo, mismo que hemos venido haciendo normalmente. Iniciamos el LCD y bueno, acá estoy poniendo un op, ¿no? Para incrementar el código, porque en serio el código es muy chiquito. Bueno, en realidad es un tiempo paranoico. Y vamos a iniciar el HCSR04, vamos a iniciar el módulo. Ya que iniciamos el módulo de ultrasónico, iniciamos el LCD, pues vamos a, con los comandos, nos vamos a la fila 1, columna 6. O sea, estamos posicionando prácticamente para que esta palabra control
se escriba el centro. Una vez que ya escribimos la palabra control al centro, pues nos vamos ahora a la fila 2, columna 1 y escribimos la palabra distancia. Ya que hemos escrito la palabra distancia, obviamente nos vamos tres filas después, o sea, tres columnas después para escribir el registro de medida, que va a ser centímetros, ¿no? Una vez que ya terminamos eso, apagamos el cursor. Bueno, el cursor podemos apagarlo arriba, pues no nos interesa ver el cursor, apagamos la visualización y ya está. Obviamente todo este mensaje que hemos escrito en el LCD no va a variar, no vamos a hacerlo variar para nada, por eso es que lo escribo así como subrutina, ¿no? No como subrutina, sino una parte como configuración. Y nuestro bucle sería solamente esta parte. Este es nuestro bucle de programa. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a posicionarnos con el cursor del LCD a la fila 2, columna 11, justo los 3 espacios vacíos que tengo después de la palabra distancia, ¿no? Y ahí es donde vamos a escribir el resultado de lo que nos envía nuestro módulo ultrasónico, ¿no? Es sencillo, medimos ultrasonido. Medir ultrasónico, vamos a medir la distancia que mide nuestro ultrasónico hacia un objeto, y ese valor lo vamos a guardar en el registro de distancia. Obviamente, ya tenemos el valor guardado en registro de distancia y lo que queda es escribirlo en un LCD. Vamos a usar el comando escribir registro y vamos a escribir en el LCD ese registro de distancia que hemos guardado. Y ahora vamos a esperar 100 milisegundos, que es un retardo, ¿no es cierto?, paranoico. Podemos hacerlo mucho más bajo también. Y vamos a comparar. Ahora, obviamente ya está escrito en el LCD el valor de distancia. Lo que queda es comparar si esa distancia ha superado el valor de 10, ¿no? Cargamos el valor de 10 porque es 10 centímetros lo que quiero comparar. Y lo voy a restar con el registro de distancia donde estaba mi respuesta. Ahora, obviamente, distancia menos 10. Si distancia es mayor a 10, me va a dar un resultado positivo, ¿no? Por lo tanto, ese resultado positivo hace que esta condición no se cumpla, porque se vuelve falsa, ¿no? Porque acá detecta el 0 y me voy a lejos, ¿no? Porque va a estar lejos. Ahora, si distancia, el registro de distancia, digamos que me salga 5, es menor a 10, ¿no? Ahora, 5 menos 10 sale menos 5, por lo tanto el signo se vuelve 0. Esta condición se vuelve falsa y me voy de frente a apagar el LED. Voy a apagar el LED y vuelvo a repetir el proceso del programa, ¿no? Pero si en caso me sale, digamos, la distancia me sale 14. Ahora 14, le voy a restar 10, ¿no? 14 menos 10 sale 4. El 4 positivo. Cuando es positivo, la bandera C se pone a 1. Como es 1, esta condición no se cumple y me voy a la subrutina de lejos. Y obviamente, como está lejos, en esta subrutina lo que hago es prender el LED. Obviamente, voy a encender el pin 5 del puerto C donde está conectado el LED. Y para finalizar me voy a programa, ¿no? Programa, hago lo mismo, miro el ultrasónico, guardo, escribo la respuesta, espero y ahora compruebo si es mayor a 10. Y si es mayor a 10, pues estoy lejos, ¿no? Y me voy a hacer todo lo que hace esta subrutina. Ya hice todo lo que es subrutina, vuelvo a programa y sigo midiendo. Ahora, si es menor a 10, pues simplemente vuelvo a repetir programa porque ya escribí y no hago nada, ¿no? Lo único que me queda es compilar este programa y vamos a ver. Como venía diciendo, en el simulador no es tan preciso porque no podemos llegar a instancias, a valores de microsegundos de procesamiento. Por lo tanto, vamos a probar con lo que se puede, ¿no? 21 centímetros es mayor a 10, por lo tanto el LED está prendido. Vamos a tratar de bajar un poco y nos sale 9. 9 es menor a 10, sí, por lo tanto el LED se apaga, ¿no? Cualquier valor mayor a 10, pues se va a mantener el LED encendido, y cualquier valor menor a 10, el LED está apagado, ¿eh? Así como funciona. Y en la implementación, pues en la implementación sí sale ya de la manera correcta con la cual nosotros queremos trabajar. En la web también tenemos lo que es parte de lo que es la conexión para la simulación, y tenemos el enlace directo para que ustedes puedan descargar este proyecto. Es solo cuestión de darle clic, la descarga es directa, el archivo en archivo RAR, ahí que tienen la carpeta y tienen la simulación y todos los archivos listo para compilarlo, para que ustedes modifiquen valores y pues así aprendamos, ¿no? Aprendamos así compartiendo. Ahora nos queda desarrollar lo que es el desafío. ¿Qué nos dice? Vamos a indicar el rango de distancia de un objeto en un LCD, ¿no? Que vamos a ver que está cerca, que pues es cercano, lo voy a borrar cuando ya lo edite, ¿no? Muy cerca,
lejos y crítico, cuando ya está muy lejos. Y vamos a mostrar el valor de esa distancia obviamente en un LCD. Obviamente cada rango va a estar dado porque cerca es menor a 4 centímetros, lejos es menor a 9 centímetros, muy lejos es menor a 14 centímetros y crítico es cuando ya es mayor a 14 centímetros. Esos van a ser nuestros rangos, o sea tenemos 4 rangos para medir. Eso vamos a escribir en el LCD y aparte nos van a pedir que obviamente cada rango va a tener un LED. Por ejemplo, si es que está muy cerca, obviamente está cerca y está muy cerca, por lo tanto voy a prender 2 LEDs, ¿no? Si es que está lejos voy a prender 3 LEDs y si es crítico voy a prender los 4 LEDs. Voy a prender 3 LEDs verdes y el último LED va a ser rojito para ver cuando ya es crítico, ¿no? Esas rutinas ustedes las pueden cambiar a su gusto y la idea es que se aprenda, ¿no? Ahí está ya la explicación y tenemos el código. Vamos a copiar y vamos a explicar. Incluimos la librería, incluimos el procesador, incluimos la macro y obviamente como vamos a quemarlo en físico recomendamos estudiar estos fusibles. ¿Qué es lo que hacemos? Definimos el pin de trigger. Ahora va a ser puerto 4, bueno, sigue siendo lo mismo. Vamos a cambiar el pin, ¿no? Por este caso. Vamos a poner el pin de trigger como el puerto 7 del puerto B y el pin D vamos a ponerlo como el puerto, digamos, 1 del puerto B. Así ya está configurado. Obviamente el pin de trigger lo tengo que declarar como salida y el puerto eco lo tengo que declarar como entrada. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a, obviamente, ahora desde acá empieza lo que es la cuenta de nuestro programa, ¿no? Y vamos a declarar una variable donde vamos a guardar nuestro registro. Esa variable se llama distancia, pero vamos a cambiarla. Vamos a ponerle, digamos, Pepito. Ese registro donde va a estar guardado nuestra respuesta de la distancia a la cual se encuentra nuestro objeto. Ahora, vamos a banco 1. ¿Qué es lo que hacemos en el banco 1? Pues declaramos el pin de trigger tiene que ser como salida, pero ahora ya no es el tris B el 4, ahora es el tris B el puerto 7, ¿no? El pin 7 del puerto B y obviamente todo el puerto C como salida porque ahí van a estar conectados nuestros LEDs. Ahora del puerto B el pin 5 tiene que estar como entrada, pero ahora no es 5 el eco, ahora es el pin 1. Ya creamos el pin 1 de puerto B como entrada porque ahí va a estar conectado nuestro eco y el pin 7 del puerto B como salida porque ahí va a estar conectado nuestro trigger, ¿no? Y obviamente todo el puerto C como salida porque ahí van a estar conectados nuestros 4 LEDs. Ya que declaramos eso nos vamos al banco 0. ¿Qué es lo que sigue? Pues sencillo, iniciamos el LCD, esperamos un tiempo paranoico, iniciamos el módulo HCSR04 y escribimos, ¿no? Nos vamos a la fila 1, columna 1, escribimos la palabra rango. En esa palabra rango, pues lo que queremos después de eso es escribir en qué rango se encuentra, en rango lejos, cerca, muy cerca o en crítico, ¿no? Que ya muy lejos. Una vez que hemos escrito la palabra rango, nos vamos a la fila 2, columna 1 y escribimos la palabra distancia. Obviamente nos vamos 3 espacios después de esa palabra distancia para escribir la palabra centímetros. Ya hemos escrito lo que no va a variar en el LCD. Todo eso no va a variar y ya lo tenemos escrito. Como ya no va a variar, entonces apagamos el cursor off, apagamos la visualización del cursor porque no queremos ver, ¿no? No queremos ver el cursor. Y nos centramos a nuestro bucle de programa. Nuestro bucle es prácticamente todo esto. Bueno, no tenemos un bucle preciso. Prácticamente nuestro bucle sería todo esto de acá. Pero va a quedar acá. Este sería nuestro bucle. Finalmente este es nuestro bucle. No, acá no hay un goto-programa porque uno de estos dos comandos de acá nos va a dirigir al goto-programa. Vamos a ver cómo. Obviamente movemos el cursor a la fila 2, columna 11 para escribir ahí en esa posición, en la fila 2, columna 11, vamos a escribir el número de 3 dígitos, ¿no? Ese lugar está vacío. Hacemos el mismo proceso, medimos con el ultrasonido y vamos a guardar ese valor en distancia, pero recuerden que ahora ya no le llamamos distancia, ahora le llamamos Pepito, ¿no? Vamos a guardar ese valor en el registro Pepito. Ahora, vamos a escribir, obviamente en el Pepito ya está guardado nuestra respuesta. Lo que nos queda es escribir registro, o sea, vamos a escribir el registro Pepito en el LCD, Pepito. ¿Por qué? ¿Dónde estamos escribiendo? Obviamente el cursor ya está apuntando a la fila 2, columna 11, y ahí es donde está escribiendo el registro Pepito. O sea, el valor de registro Pepito. Como ya hemos escrito la respuesta, vamos a esperar un tiempo paranoico de 70 milisegundos. Ya el valor está escrito, ¿no? Ya es, digamos, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, lo que ustedes quieran. Ya está escrito. Ahora lo que queda es comprobar, hacer las teorías. Vamos a ver cuando es cerca hasta 5 centímetros, o sea, si es 5 ya se fue de cerca y ahora va a ser lejos, ¿no? Hasta 9, que es el otro, y es hasta 14. Esas son nuestras variables de medida.
En el mismo proceso que hicimos en el ejercicio anterior, hacemos lo mismo. Este registro Pepito vamos a tener que quitarle 5 y vamos a ver si es que es positivo, significa que Pepito es mayor a 5. Si es que Pepito menos 5 es menor que 0, o sea, es negativo, significa que Pepito es menor que 5, ¿no? Obviamente no estamos comparándolo con el registro instancia, ahora estamos comparándolo con el registro Pepito, ¿no? Pepito. Por lo tanto, cargamos el valor de 5, que es nuestra primera variable para ver la respuesta. ¿Qué es lo que hacemos? Le quitamos a Pepito el valor de 5 y vamos a comprobar el signo. Ya está Pepito menos 5, ya estamos restando y obviamente eso lo estamos guardando en W porque no queremos modificar este registro, ¿no? Lo guardamos en W. Ahora, Pepito menos 5, vamos a ver, va a comprobar qué signo tiene. Obviamente C se va a poner a 1 cuando el signo sea positivo y C se pone a 0 cuando el signo es negativo. Ya saben, eso lo hemos visto en la parte de lo que es restas, ¿no? Restas en asamble con el sub LW y sub WF, ¿no? Ahora, Pepito, ¿qué cosa estamos restándole? Estamos restándole 5. Si Pepito menos 5 es positivo, o sea, para que salga positivo esto tiene que estar a 1, entonces significa que no estoy cerca, no estoy muy lejos, estoy lejos porque Pepito es mayor a 5 para que salga positivo y voy a saltar esta condición. En caso, si Pepito menos 5 me sale negativo, ya sé que estoy cerca. Por lo tanto, o sea, mis valores van a estar dentro de el rango de 5, ¿no? O sea, puede ser 1, 2. Digamos que Pepito valga 1. Y 1 menos 5 sería menos 4. El valor de C se pone a 0, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta condición se vuelve falsa. Y ya pues no salta, sino me voy a esta subrutina llamada gotocerca. Y en cerca lo que hago es este bucle acá. Obviamente cargo en este valor de 1 en el puerto C, que o sea estoy prendiendo el primer LED, ¿no? Muevo el cursor a la fila 1 columna 7 y escribo el mensaje cerca. Obviamente voy a escribir también espacios vacíos, ¿por qué? Porque si escribo muy lejos, antes que escribo el valor de muy lejos, también quiero borrar las letras que haya dejado ese anterior mensaje, ¿no? Ya que escribí muy cerca, lo que hago es repetir el programa, por eso me voy a goto programa y hago la medida de nuevo, ¿no? De nuevo mido y hago todo el proceso. Ahora, en caso de que Pepito sea mayor a 5, esta condición ya no se cumple, por lo tanto me voy a probar con esta condición. Con 9. Si Pepito es menor a 9, me voy a la subrutina lejos, ¿no? Ya estoy lejos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esta subrutina? Esta subrutina pues hace lo mismo, ¿no? Cargamos el valor de 3 en el puerto C. Ahora, 3 recuerden que en binario es 1, 1. Por lo tanto estoy prendiendo los dos primeros LEDs del puerto C. De nuevo me desplazo con el cursor a la fila 1 columna 7 y escribo la palabra que lejos. Ya sabemos que estamos lejos. Una vez que hemos escrito me voy a goto programa y bueno, programa de nuevo hace el testeo acá. Pero en caso de que digamos que Pepito sea mayor digamos sea 12, obviamente 12, esta condición no puede entrar al bucle de cerca porque 12 es mayor, ¿no? No puede entrar al bucle de 9 porque 12 es mayor y ahora vamos a probarlo con 14. Si como 12 es menor a 14, entonces estamos dentro del rango de 9 a 14 y me voy a la subrutina muy lejos. Sin embargo, si 12, obviamente no es 12, bueno, 12 es el valor con que estamos probando y nos vamos a ir obviamente a la rutina muy lejos. Pero si en cambio ese Pepito valiera 18, 18 ya es mayor a 14. Por lo tanto ya no me voy a ir a muy lejos, ahora me voy a ir a crítico. Y todo valor mayor a 14 se va a ir a esta subrutina, ¿no? Subrutina crítico. Estas comprobaciones de mayor y menor que se hacen con la subrutina sub WF. Eso lo hemos visto en la parte de resta. Y creo que podemos agregarlo también a lo que es la macro. Vamos a ver si en las versiones en las nuevas actualizaciones agregamos un comando que nos permita ya comparar el mayor y menor que, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace cada subrutina? Tenemos subrutina de cerca, lejos, muy lejos y crítico. Ya lo hemos visto. Cerca lo que hace es, obviamente, escribe la palabra cerca, no lejos, escribe lejos y prende sus LEDs. Muy lejos, escribe el número 7 en el puerto C. ¿Qué significa? Que estoy escribiendo el 111 en binario, ¿no? Si estoy prendiendo 3 LEDs y escribo en la fila 1, columna 7, escribo la palabra muy lejos. Y de nuevo me voy a goto programa, ¿no? En crítico, ¿qué es lo que hace? Ahora cargo el valor de 15, que en binario sería el 1111,
y lo muevo al puerto C. O sea, ya estoy prendiendo los 4 LEDs. Y una vez que ya prendí los 4 LEDs, me voy al fila 1, columna 7 del LCD para escribir la palabra crítico y obviamente con sus espacios para borrar lo que es lo que, bueno, obviamente muy lejos es la palabra más larga, y si queda una S, pues la va a borrar. Va a borrar las letras que queden guardadas antes, ¿no? Y así se vea muy bien los mensajes. Ya tenemos las 4 subrutinas y obviamente todo finaliza en Goto programa y hace la misma medida y se va a quedar haciendo ese bucle constantemente. Para finalizar, lo que nos queda es obviamente incluir la librería del HC, la de matemática, la de retardo, conversor y la LCD de 16x2, porque estamos escribiendo en un LCD de 16x2. Ahora solo nos queda compilar nuestro programa y probarlo. Va a ser difícil la simulación, pero obviamente recordemos que hemos hecho el cambio de trigger al pin 7 y el eco lo hemos hecho al pin 1. Obviamente este cruce es solo por lo que hemos visto. Y vamos a ver que cuando están los 4 LEDs encendidos, obviamente cuando está mayor a 14, que es nuestro crítico, obviamente acá se ve 161, va a mostrar la palabra crítico. Vamos a ver si lo podemos acercar un poco más. 33, 23, 11... Estamos acercándolo y bueno, 10 ya es muy lejos, está bien, estamos en la palabra 10. Luego cerca, 0, no hemos podido ver el valor de lejos porque no podemos llegar a ese valor. Pero en la parte física sí se puede, ¿no? En la simulación el problema es que no se puede llegar. Y en la web también vemos lo que es bueno, esta conexión está dada con los valores anteriores, ¿no? O está dada con los valores anteriores. Y ya tenemos un pequeño GIF de cómo es que está funcionando. También lo estamos viendo acá en vivo. Y algunas capturas de lo que es el funcionamiento. Para finalizar tenemos el archivo directo para que ustedes puedan descargarlo, puedan modificarlo, puedan hacer mucho esto con lo que ustedes deseen. Y les recomiendo que descarguen. Obviamente para descargarlo tienen que estar registrados. La descarga es directa. Sin más que decir, me despido. No olviden suscribirse para que les lleguen notificaciones cuando suban las nuevas sesiones. Y conmigo será hasta la próxima sesión. Un saludo a todos y suerte en sus proyectos.